¿Qué tal? Buenos días, alumnos. Acá estamos ya con esta entrega de este repaso de lo que serían las aplicaciones de diodos. El objetivo principal es lograr un conocimiento práctico sobre el diodo en una variedad de configuraciones utilizando los modelos adecuados para el área de aplicación. ¿Sí? Entonces, se comprenderá con claridad el patrón básico de comportamiento de los diodos en redes de continua y alterna. Una vez que se comprenda este comportamiento, se podrá determinar la función y respuesta del mismo en una variedad grande de configuraciones. Los modelos que vamos a utilizar son los que después se utilizarán en otros circuitos para analizar el funcionamiento del dispositivo y el comportamiento general del circuito. Si bien los resultados que se obtienen al utilizar las características reales pueden diferir un poco de aquellos en los que se requiere una serie de aproximaciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los mismos dispositivos que acompañan al circuito, las resistencias, los capacitores, etc., todos también tienen tolerancias que hacen que el cálculo difiera de la respuesta real del circuito. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de un mismo semiconductor, de un lote de semiconductores, no todos van a tener exactamente la misma curva. Lo que da el fabricante es un aproximado estadístico más representativo de todas las muestras del lote. Por lo mismo, una resistencia de 100 ohms puede ser de 110, 103, 99, 98 ohms, no tiene el valor exacto. Entonces, esto en la parte analógica, como ustedes saben, siempre está sujeto a un rango de tolerancias que hay que predefinir como aceptable para continuar el análisis, ¿sí? Entonces, la idea de estas lecturas es incorporar la utilización de las aproximaciones adecuadas, para que ya tengamos criterio de cuál corresponde simplificar más, simplificar menos. Esa es la idea. Bueno, avancemos. Primero vamos a ver el análisis mediante la recta de carga, porque es algo muy útil, muy práctico, muy inmediato, que se aplica también cuando veamos todo lo que es transistores y muchos circuitos. En definitiva, el análisis de recta de carga es muy similar a lo que sería un análisis, una aplicación de Thevenin, básicamente, ¿sí? Luego vamos a hablar un poco más de eso. Por ahora vamos a ver cómo es que se logra el análisis de recta de carga de un circuito compuesto por un diodo, una fuente de alimentación y una carga, que sería el caso básico, elemental de análisis. Luego vamos a ir complejizando el sistema, ¿sí? Para que con distintos ejemplos se sientan seguros y tengan la soltura suficiente para analizar los circuitos. Bueno, normalmente la carga aplicada tendrá un impacto importante en el punto o región de operación del dispositivo. Como ya vimos en el video anterior, el dispositivo tiene una curva característica, ¿sí?, que es del tipo exponencial, como la que tenemos acá abajo. Esto es en la zona de región de polarización directa. Obviamente en la región de polarización inversa es prácticamente constante y no hay corriente apreciable que circula a través del diodo. Bueno, entonces, si el análisis se debe llevar a cabo de manera gráfica, se puede dibujar una línea recta sobre las características del dispositivo que represente la carga aplicada. O sea, lo que vamos a lograr es sobre este circuito, sobre estas características del circuito, lo que se va a hacer es encontrar, mejor dicho, más que encontrar, se va a dibujar la recta de carga que es representativa, ¿sí?, de la resistencia que está acompañando al circuito. Según sea mayor o menor esa recta de carga, puede bajar su pendiente o elevar su pendiente, ¿sí? Y fíjense que el punto de intersección, ese es el valor que nos interesa analizar, el punto Q.
Lo mismo vamos a tener, algo similar vamos a tener cuando analicemos transistores, por eso esto es importante verlo en detalle ahora. Este punto de arranque de la recta de carga va a depender de la tensión que tenemos disponible, ¿sí? Y por supuesto que el cruce con el eje de la corriente, y bueno, va a estar determinada por la ley de la ecuación de Kirchhoff, aplicado en voltaje, porque acá tenemos una malla cerrada, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, la sumatoria de las tres caídas, la de tensión de la fuente, la tensión que cae en el diodo y la tensión que va a caer en la resistencia, si es que se da el establecimiento de corriente, nos dan la ecuación 2.1, esta que está acá. Ahora, ¿cómo obtenemos estos puntos extremos? Tenemos que tomar dos casos extremos, justamente. Uno es el caso cuando no hay tensión, ¿sí? Cuando no hay tensión que cae en el diodo, acá, arriba, esta BD, toda la tensión se aplicaría en la corriente y tendríamos el caso de corriente máxima, ID, E sobre R. ¿Sí? Ese es para la situación de no caída de tensión del diodo, sino un diodo perfectamente comportándose como un cortocircuito. Eso nos da el primer punto de la recta de carga. El otro punto, permítanme que le cambie de color. Ahí. El otro punto para armar la recta de carga, pues saben que una recta se arma con dos puntos, es para el otro caso extremo, en el que el diodo no despasa nada de corriente y tengamos corriente cero, nula. Tenemos una corriente nula en esta zona del circuito, en la malla en sí, no en la zona. Y toda la tensión del diodo va a soportar la tensión de la fuente, ¿sí? Entonces acá vamos a tener BD, perdón, la tensión BD va a ser igual a E, a la tensión de la fuente, y acá vamos a tener la corriente de diodo máxima, que es E sobre R. ¿Ya? Entonces, acá vamos a anotar, acá vamos a tener E, y acá vamos a tener lo que sería el valor de E sobre R. Sería la corriente. ¿Está bien? Bueno, esa es la forma clásica de sacar. Y este punto, estas ordenadas, van a ser el punto de funcionamiento. Ahí. Y acá. ¿Sí? Este va a ser la tensión, el diodo propiamente dicho. PD. Y esta va a ser la corriente del circuito, que es definitivamente la misma ID. ¿Está bien? Eso es lograr la recta acá, el punto de cruce. No es ni el máximo de la tensión, ni el máximo de corriente. Acá tenemos la corriente ID, ¿no? Esta es la ID Q. A ver si me sale. Q, subíndice Q de quiescent, ¿sí? El punto de establecimiento, punto de reposo, distintas formas. Ya lo vamos a ver bien en el ejemplo que continúa. Entonces, esa es la determinación de la recta de carga superpuesta
a la característica del dispositivo, porque acá el asunto es que tienen que confluir las dos situaciones. Tanto el dispositivo como el resto del circuito que está vinculado al dispositivo tienen que tener un solo punto de funcionamiento. No puede, es absurdo que esté acá, midamos una corriente de 20 mA y acá 30 mA, eso es imposible. Sabemos que en una rama circula la misma corriente, no circula nada. ¿Está bien? Pues por eso que es obligatorio, es vinculante, es conjuntivo, que funcione en ese punto como la resolución de un sistema de dos ecuaciones, porque al fin de cuentas, esto es la característica, la ecuación característica del diodo en su comportamiento en polarización directa, y esto sería lo que sería la respuesta de la carga con esta tensión. ¿Sí? Por eso cambian tanto. El origen, si la tensión es mayor, esto se aleja. Si la tensión de alimentación es menor, disminuye. Y la pendiente va a depender justamente de la conductancia de la resistencia. Esta pendiente es el valor de la conductancia de la resistencia cuando tenemos gráfico I versus B. Si fuera al revés, B versus I, acá sería directamente estaría mostrando el valor de resistencia. Bien. Continuamos, ¿sí? Acá ya tenemos más prolijo lo que habíamos desarrollado anteriormente. La recta de carga, la tensión E, la corriente I de Q, acá se observa un poquito mejor. Un poquito. Y acá tenemos. Hay que expresar bien los ejes, ¿no? Todo esto se refiere a al comportamiento del diodo. Obviamente esta ID va a ser la misma para resistencia, porque tenemos el circuito, dijimos, del tipo resistivo. ¿Sí? Teníamos la fuente, perdón, el diodo polarizado en directa y la carga. Esta recta de carga, este gráfico es para este circuito. ¿Sí? Bueno, esto ya se detalló. Vamos a los ejemplos. Vamos a ver ya un ejemplo con valores numéricos. ¿Sí? Ejemplo 1. Determinar para configuración de diodos en serie de esta figura la tensión B de Q, la corriente de establecimiento de reposo, y la caída de tensión en la resistencia. Tenemos la gráfica de la curva característica de este diodo en particular. Fíjense que ya en 0,8 toma valores bastante elevados de tensión. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Lo que vimos en principio, aplicar las dos ecuaciones para calcular los puntos máximos, ¿sí? ID y BD. Obviamente, si nos retrotraemos acá, este punto es simplemente la tensión de alimentación y esto va a ser la tensión sobre la resistencia en caso de corriente máxima posible. Tomamos esos valores, esas coordenadas, 10 mA la marcamos acá. ¿Sí? Y estos 10 mA vienen acá. Y el otro valor de la tensión viene acá. Trazan la recta y listo. Observamos el punto de cruce. ¿Sí? Ese es el que nos interesa. El puntito Q. Bueno, entonces ya tenemos para trasladar las coordenadas del punto Q, que se transforman en B de Q y I de Q. Los números, los cálculos tienen ahí a vista para que lo hagan. ¿Qué pasa cuando cambiamos el valor de la resistencia a 2K? O sea, vamos a tratar de encontrar alguna conclusión. Evidentemente, ustedes están imaginando que cuando esto, como la resistencia está en el denominador,
este número, el circuito es el mismo, ¿no? ¿Sí? El ejemplo 2 plantea el mismo circuito, la misma tensión de alimentación, lo único que va a hacer este punto va a cambiar. Lo que tiene que suceder es que tiene que modificarse la pendiente, como habíamos dicho. O sea, y bueno, lo más probable es que sea la mitad. Si está aumentando al doble, la anterior tenía 1K. Esta tiene 2K y pues, es de esperarse que el I de Q sea K en 5. Veamos si eso sucede. Y evidentemente, ahí está. Los cálculos están acá. Simplemente hay que hacer el cociente para calcular y ese es el cambio que tenemos, 5 mA. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer estos análisis, pero utilizando el modelo equivalente aproximado para el diodo de silicio. ¿Cómo era el modelo? Recordamos, en la lectura anterior, ya no tenemos la exponencial, sino lo hacemos en segmentos lineales que están acá marcados en azul. ¿Sí? Llegamos más o menos a un punto de 0,7 y le ponemos una pendiente vertical. No estamos considerando resistencia promedio, nada. Directamente hacemos el modelo para simplificar. Y veamos cómo responden los circuitos que vimos del ejemplo 2.1 con la resistencia de 1K y cuánto es la variación respecto a ese cálculo gráfico superpuesto a la curva real del diodo. Y vamos a ver que no va a cambiar mucho. ¿Sí? Fíjense que más o menos da 9,25 mA y el otro está en 0,7, obviamente, si esto es vertical tiene que ser 0,7. La tensión sigue siendo 10 voltios y la corriente máxima supuesta es 10 mA. ¿Qué valores habíamos tenido en los cálculos anteriores? ¿Sí? Están llevando la cuenta, tenemos esos parecidos, mira, 0,7, 9,25. ¿Está bien? 0,7, 9,25. O sea, y como es un modo método gráfico, podemos inferir que más allá del grosor de la tinta y los errores propios de la representación, estamos en una muy aceptable, muy buena simplificación utilizando este modelo. ¿Sí? Veamos lo mismo para el caso 2.2, cuando habíamos aumentado la resistencia a 2K. También tenemos 4,6 mA, que era de esperar, casi la mitad. 9,25, 4,6, un poquito menos de la mitad. Entonces, acá, ¿cuál es la conclusión que tienen que sacar ustedes? ¿Sí? Que los ejemplos anteriores demuestran que los niveles de corriente y voltaje que se tuvieron a utilizar el modelo aproximado son muy cercanos a los que resultaron al utilizar las características completas. Esto sugiere, como se verá al aplicar en las próximas secciones, que el uso de aproximaciones adecuadas puede dar como resultado la obtención de soluciones que son muy cercanas a la respuesta real, con un nivel reducido de incertidumbre, o sea, error básicamente. ¿Sí? Y vamos al otro ejemplo, al ideal, donde vamos a resolver lo mismo, solo que el ideal, acuérdense que la curva, en vez de estar en 0,7, la parte vertical celeste se pone sobre el eje de la ID, el eje de las ordenadas. ¿Sí? Obviamente, si trasladamos esta curva si trasladamos esta curvita para acá y nos va a dar lo que dice el ejemplo. Acá, perdón, esta es la que tenés que mover. Nos va a dar, si es la de 2 kilo, acá justo en 5 mA en el punto máximo de corriente, porque estamos suponiendo que no hay ninguna caída en ese diodo. A ver, lo dibujo acá. Si estamos en esa situación, es porque estamos con el diodo prácticamente en cortocircuito, porque está polarizado en directa, y la resistencia está tomando toda la tensión. El valor de E está haciendo el valor de la resistencia. ¿Sí? Bien.
Ese sería el caso utilizando el modelo ideal. O sea, el diodo trabajando, que se lo va a ver acá más clarito. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir. Ahí está, el diodo está comportándose como un cortocircuito perfecto. Entonces, este modelo, ¿cuándo hay que utilizarlo? Pues ya vimos el real, el aproximado con el segmento en 0,7 y este el aproximado segmento con diodo ideal. Debe reservarse para aquellas ocasiones cuando la función del diodo sea más importante que los niveles de voltaje, ¿sí? Que puede variar en décimas de un volt. Y en las situaciones donde los voltajes aplicados son de manera considerable más grandes que el voltaje umbral, fuente de 10, 20 voltios, ya superan en un orden de magnitud a lo que sería los 0,7, 0,8, hasta un voltio que puede caer en un diodo con mucha conducción de corriente. ¿Está bien? Ahí se puede utilizar esta simplificación. Bueno, entonces queda determinar ya explícitamente cuáles son las aproximaciones de diodo. ¿Sí? Entonces, el propósito básico es desarrollar un conocimiento general acerca del comportamiento, capacidades y áreas posibles de aplicación de un dispositivo, de manera que se minimice la necesidad de extensivo desarrollo matemático. O sea, hay que usar métodos de criterio. Vamos a aprender técnicas para simplificar la visualización de un circuito que ya de por sí es compleja por la red de componentes, cables, conectores y todo lo que encuentra un circuito, que puede ser abrumador o verlo desde un principio, pero ya teniendo estos criterios y conceptos podemos simplificar el análisis de un circuito nuevo que se nos presenta. Bien, entonces acá tenemos los modelos ya circuitales que van a reemplazar al dispositivo. El diodo en sí, en este caso estamos en el modelo de segmento de 0,7. ¿Qué es lo que se puede vislumbrar? Tenemos esto, sería el diodo en sí. Este sería el diodo representado con la resistencia y la fuente de alimentación. ¿Sí? Este diodo acá está representando una caída a su voltaje, el V threshold, el VT, en 0,7. Entonces se reemplaza el diodo en el circuito con una fuentecita, que fíjense, si está polarizado en la región directa, el positivo de esta fuente sería el equivalente al ánodo, al triángulo. ¿Está bien? Si es un diodo de silicio. Si es de germanio son 0,3 voltios. Un poquito más acá la curva, ven, esta está más a la derecha y esta está un poquito más a la derecha. Y si utilizamos el modelo ideal, tanto para germanio como para silicio, se supone que el diodo, cuando lo vean en el circuito y sabemos de que está polarizado en directa, directamente le aplicamos un cortocircuito, como que hubiera desaparecido, se comporta como un cable porque está dejando pasar la corriente en ese sentido. ¿Ven la flecha? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en polarización inversa? Que sería esta región, lo estamos viendo. En polarización inversa, el diodo en ambos casos es un circuito abierto, sea el modelo de 0,7 voltios o 0,3 para silicio y germanio respectivamente, o para la aplicación del modelo lineal más sencillo, que es circuito abierto por polarización inversa, cortocircuito por polarización directa. Ahí tenemos los modelos. Entonces, esto es lo que se va a reemplazar según el modelo que estemos aplicando. ¿Está bien? Este quizás sea el más utilizado porque vamos a someternos al trabajo con diodo de silicio. Bueno, entonces hay que aclarar de que estas fuentes que se van a integrar en el circuito, que van a aparecer cuando hagamos los cambios, ¿sí? No son fuentes independientes de energía. No. ¿Sí? Están ahí para recordar de que existe un precio que hay que pagarse para poner en conducción al diodo, 0,7 voltios en el caso de silicio y 0,3 para el caso del germanio. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicamos ese criterio. Esa es la idea de esto. Configuración diodo en serie. Fíjense que ya cuando
trabajemos, libro, tenemos especificado silicio, si es de germanio. Eso para tener en cuenta si van a aplicar 0,3 o 0,7 voltios. Bueno, primero, para cada configuración, antes de hacer el análisis de cómo está respondiendo, funcionando el diodo, hay que determinar el estado del diodo, si está encendido o apagado, para poder aplicar este encendido o apagado, encendido o apagado, encendido o apagado. ¿Cuál de los modelitos se va a analizar en ese instante de tiempo o en un pequeño intervalo de tiempo mientras mantenga ese estado de conducción o no conducción? Es lógico, ¿cierto? Acuérdense que acá estamos trabajando con fuentes de energía constantes en el tiempo, invariable. Luego vamos a trabajar con fuentes variables. Entonces habrá, y si encima son alternas, cambian la polaridad de la fuente y bueno, habrá momentos donde este estará en conducción, estará encendido y otros en los cuales estará apagado. ¿Sí? Entonces, una vez que se define si está conduciendo o no, se puede sustituir el equivalente adecuado como se definió antes. Cortocircuito o la batería o el circuito abierto, depende. Entonces, en general, un diodo está en estado encendido si la corriente establecida por las fuentes aplicadas es tal que su dirección concuerda con la flecha del símbolo del diodo. ¿Sí? 0,7. La tensión que cae en el diodo también es mayor. Si acá tengo una fuente de 0,3, no, este no llega a polarizarlo y no lo pone en encendido. Si partimos de más de 1 voltio, 2 voltios, para decir a un efecto, bueno, y dependiendo de la corriente, ya vemos que hay una polarización positiva que supera los 0,7. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, para cada configuración se reemplazará mentalmente los diodos por elementos resistivos y se observará la dirección resultante de la corriente. O sea, esta representación no estamos aplicando ningún modelo que mentalmente vemos. Si se puede establecer, ¿sí?, una corriente. ¿Por qué acudimos a esa representación mental? Bueno, porque estamos avanzando del conocimiento del modelo resistivo a un nuevo modelo de dispositivo, que es semiconductor. Entonces, cerramos el circuito y vemos si se puede establecer corriente. Y si la flecha de la supuesta corriente que se va a establecer coincide con la dirección que nos está proponiendo, ¿sí?, el símbolo del diodo. Si un diodo está encendido, entonces se puede colocar una caída de 0,7 a través del elemento. Entonces, esto era mental. Este es el circuito original. Esto, a los terminales del diodo, se lo extrae y se pone esta fuente. Entonces se cambia. Permítanme. Lo que sería este símbolo, están los terminales ahí, ¿sí?, se lo recorta, se saca del circuito y lo ponemos en su reemplazo esa fuente de tensión. ¿Está? Entonces, al tener la... A ver, te voy a corregir un poquito. Esa fuente, BD, lo que era el diodo, se reemplaza este diodo, se pone ahí, le damos, si es de silicio, 0,7 voltios. ¿Está bien? Bueno, y ya, como es un valor conocido, ese BT va a valer 0,7 si es de silicio, y aplicamos siempre las leyes de Kirchhoff a esta malla. La caída de tensión, el aporte de tensión de la fuente es igual a la suma de las dos caídas. Fíjense la polaridad. Menos más menos, sería la caída que generan estos dos dispositivos, la corriente que la atraviesa, y la fuente obviamente está en oposición. Y de ahí se puede encontrar que BR, ¿a qué sería? I por R. De ahí se despeja el valor de la corriente y se encuentra la corriente que circula. ¿Sí? La fórmula es muy sencilla. EE menos BT sobre R. Esto hago mucho hincapié porque lo volvemos a utilizar cuando vemos el análisis de polarización de transistores. Y ya ahí ya no tiene que no tiene que tener dudas al respecto. ¿Qué pasa cuando el diodo está polarizado en inversa? ¿Qué es lo que dije? Primero, vemos si el diodo está en conducción o no.
digamos, mentalmente, si se podría establecer una corriente. Sí, pero el cátodo del diodo, acá está la barrita representativa. ¿Sí? El diodo ahora está, perdón, el diodo está mirando para allá. Entonces, se opone a la supuesta corriente que podría establecerse. ¿Está? Se opone. Entonces, decidimos que el circuito, es que el diodo está apagado. Si está apagado, vamos a su modelo, que era un circuito abierto. Para el modelo identificado. Entonces, la corriente, como está un circuito abierto, va a ser cero. Y toda la tensión de la fuente está en estos bornes. No hay caída de tensión acá. VR va a ser cero. ¿Sí? Que es lo que dice acá. ¿Está bien? Bueno, hagamos unos ejemplitos. Acá está. Circuito con una fuente de 8, una resistencia de 2.2K, diodo polarizado en directa según la fuente. Determinamos. ¿Está en conducción? Sí. ¿Está en el mismo sentido de la flecha? Sí. Entonces reemplazamos el modelito por la fuente, que sería 0,7, se resta 8 menos 0,7, 7,3 voltios dividido 2.2K, es el valor de la corriente. ¿Qué pasa si lo ponemos diodo invertido? Mismo circuito, solo que cambiamos la forma de posición del diodo. El diodo va a estar así. No pueden coincidir el sentido que propone la fuente de corriente, se opone al símbolo. Entonces Dios está en abierto. Listo. Si está en abierto, automáticamente se representa por un circuito abierto. Circuito abierto, no hay nada de corriente. ¿Está bien? Y la tensión del diodo queda en 8 voltios, que es el valor de la fuente de tensión. Y acá no hay nada. VR va a ser 0. ¿Por qué? Por la corriente 0. 2.2K por 0 amperes, 0 voltios. Bueno, fíjense que hay que recordar estas cuestiones. Un circuito abierto puede tener cualquier voltaje a través de su terminal, pero la corriente siempre será igual a 0. Que es lo que nos sucede acá. Que esto esté abierto no quiere decir que el voltaje también sea 0. Puede ser cualquier valor. Pero lo que sí está seguro es que la corriente es 0. ¿Sí? Afiancemos ese concepto, por favor, que a veces no está muy claro. En este caso, el valor de tensión que toman no es tampoco el que se le venga en gana al diodo, es justamente el de la tensión. Toda esta tensión quiere establecerse a través de estos bornes. Acá no deja ninguna caída, no deja ninguna pérdida, entonces avanza. Los 8 voltios están entre esos dos bornes. Y un circuito cerrado, un cortocircuito, tiene una caída de 0 voltios a través del terminal, pero la corriente estará limitada por la red que la rodea. ¿Está bien? Entonces, ahí es el caso del cortocircuito, que lo teníamos en este modelo. Acá. La tensión es 0. Ahora la corriente, bueno, va a depender de la fuente de tensión externa, de la resistencia. Algún valor va a tomar. Y de hecho tiene que ser único, ¿no? Volvemos a repetir una redundancia, pero para que quede claro. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo, pero fíjense que tenemos una fuente de 0,5. O sea, ya están suponiendo que va a ser insuficiente para pasar el BT de 0,7 del diodo de silicio. Si vamos a aplicar este modelo, el de segmentos lineales aproximado a 0,7, la tensión del diodo se queda ahí y la corriente no se eleva, no hay cero corriente, por eso que no hay caída de tensión acá en la resistencia. Entonces, ¿qué dice? Estamos en estado ambiguo, abierto o cerrado, y bueno, el diodo está en no conducción, no está conduciendo no por inversión de polaridad, sino porque le falta energía, no le llega la energía suficiente para vencer los 0,7 voltios, así que estamos en este segmento de trabajo. ¿Sí? Entonces se infiere que la corriente es 0 amperes y la tensión del diodo va a ser la tensión de esta pequeñísima fuente de 0,5. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos
una situación, ya estamos trabajando con, no está tan evidente la fuente, no está dibujada, pero acá hay un voltaje de 12 voltios continuo y dos diodos en serie. Y a la vez estos dos diodos en serie con una resistencia de 5,6K. Por si no lo vemos, no se percibe del todo. Acá estos 12 voltios sería como si estuviera la fuente. Perdón, a ver. Ahí. Esa sería la fuente. Sí, serían los 12 voltios. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos acá? Y bueno, energía, evidentemente hay. ¿Sí? No sería un limitante. Ahí tenemos una fuente de 12 voltios. Que va a querer imponer una corriente en este sentido. ¿Sí? En sentido horario. ¿Con qué se encuentra? Con un diodo. ¿Cómo está? ¿En directa o en inversa? En directa. ¿Sí? El positivo está al ánodo. Y lo mismo en el de germanio. Esa continuación del potencial positivo continúa en el ánodo. Entonces los dos están en directa. Y determinamos que están encendidos. Se reemplaza por su modelito 0,7 y 0,3. ¿Sí? Esa va a ser la oposición 0,7 y 0,3. O sea, le va a restar un voltio a la fuente. Por el hecho de pasar. De hacer pasar. De lograr la conducción de estos diodos. Pierde un voltio de los 12, llegan a 11 a la resistencia. ¿Sí? Por eso que tenemos 11 sobre el valor resistivo, no de la corriente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos los dos, pero uno está en oposición con el otro. Están en serie, pero opuestos. Y bueno, uno como que quiere conducir, mantener la corriente, y el otro está en el cátodo en oposición y no deja. Entonces uno está en circuito abierto y el otro no está en conducción. ¿Sí? Entonces, por este circuito abierto, la corriente en la resistencia y en toda esta malla tiene que ser nula. Entonces, la pregunta que permanece es ¿qué sustituye en lugar del diodo de silicio? Para el análisis que seguiré para los capítulos, solo debe recordarse que para el diodo práctico real, I de 0 y voltaje del diodo es 0 voltios y viceversa en esta situación. ¿Sí? Pareciera que fuera en contradicción lo que vimos hace rato, si es un cortocircuito, tener la tensión va a ser 0 seguramente. Bueno, por esta condición se predefine la corriente en 0. Decíamos, si es un cortocircuito, la tensión es garantizada, obligada a que sea 0, y la corriente va a depender del circuito. Y obviamente, si acá hay un corte de cable y no va a haber corriente, entonces tenemos estas dos situaciones acá. Es lógico, ¿no? Hay que aplicar la lógica, esa es la idea de estos ejemplos. ¿Sí? Bueno, ya avanzando un poco más con la representación gráfica de redes, tenemos acá un potencial de 10 y un potencial de menos 5. Analicemos qué pasa, cuál es la corriente acá. O sea, el punto principal acá es determinar la corriente, y al tener la corriente ya sabemos cuánto va la caída acá, y bueno, si un diodo está en conducción o no, nos dirá si caerán 0,7 o nada. Aplicando el modelo, ¿no?, de 0,7 voltios. Bueno, entonces empecemos a analizar. Redibujamos el circuito. Eso es crucial, chicos. ¿Sí? Si no tienen claro cómo son los valores, acá vemos que hay un 10 positivo, acá hay un más 10. Entonces, acá tenemos una fuente de 10 voltios. Y acá tenemos otra fuente, fíjense que está en negativo, porque dice menos 5. ¿Sí? Si eso lo dibujamos, fíjense que es el mismo dibujo prolijito que tenemos acá. ¿Sí? Bien, entonces, acá nuestra referencia, ahí está la referencia. Entonces, cuando tomamos este BO, está tomando respecto de esa referencia. Así que hay que tener cuidado, no es solo la caída en la resistencia. Esta es la caída en la resistencia R2, más o menos está así. La simbología nos está indicando lo que está trabajando el nodo, el terminal superior y el inferior de resistencia. Pero, como nuestra referencia está acá abajo, nuestra
tensión. BO se mide desde ese punto hasta ese punto. Ahí es donde irían los bornes del tester. Entonces vamos a tener que tener cuidado simplemente de adicionar el valor de esta fuente cuando calculemos. Bueno, determinamos que el circuito, el diodo sí está conduciendo. Fíjense, aparece esta fuente con un borne negativo. Bueno, pero el negativo está en el cátodo y el más positivo en el ánodo. Y estas dos fuentes están como en serie. Este 5 al fin de cuentas se superpone, se suma a los 10 voltios, nos va a quedar 15 voltios de tensión total en esta malla. 0,7 caerán acá y otra porción se repartirá entre la resistencia 4,7 y la de 2,2. Veamos. Circuito. Sí, acá está lo que le decía el aporte de las dos fuentes. 10 y 5 son los 15 menos la caída del diodo. Y ya los cálculos son re sencillos. Tenemos la corriente. Lo único que hay que tener en cuenta es que si medimos la tensión de salida va a dar menos 0,45. ¿Por qué? Y bueno, la caída en la resistencia, la B2 era 4,55. Y acuérdense que teníamos una fuente de 5 negativa acá abajo. ¿Sí? Acá está esa fuente. Entonces, esta tiene polarización más menos. A ver, voy a poner. Está cayendo. Perdón. Y esta es menos más. ¿Sí? Entre las dos se hace la diferencia y nos da que 0,45 pero negativo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? 5, es 4,55 menos 5, nada menos. ¿Está bien? Bueno, sigamos avanzando. Ya con circuitos donde aparecen configuraciones de diodos en paralelo. Lo mismo, hay que ver si los diodos están encendidos o están apagados. Luego se reemplaza según el modelo que están usando, el ultra simplificado o el de 0,7 voltios si es de silicio, o 0,3 si es germanio. Y analizan el circuito, no hay nada más que hacer. ¿Sí? Entonces, acá como tenemos una configuración en paralelo, esta presión a la que refiere el autor es el positivo se pone tanto en sendos ánodos, ¿sí? Tanto en el D1 y en el D2. Y se trata de establecer la corriente, ¿sí? Entonces, y perciben ustedes que hay un voltaje suficiente para vencer las BT de cada uno, y sí, entonces los diodos están en conducción, están encendidos. Se reemplaza por 0,7 y ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la caída de tensión? Cerrando la malla, ya sea por acá o cerrándola por el otro diodo, ¿sí? Tenemos para aplicar la ley de Kirchhoff y determinamos la corriente en esta zona. ¿Está bien? Que sería 28,18. Ahora, como estamos con diodos ideales, suponemos que no son caídas de la misma, o están en paralelo, tienen que ser la misma caída, y son diodos ideales que suponemos que tienen las mismas características. Asumimos que la mitad de la corriente I1, ¿sí?, de estos 28,18 va a pasar por cada diodo, la mitad. Pero eso es en las situaciones ideales. En las situaciones reales, no, porque no todos los diodos tienen las mismas características. Además, acuérdense que estamos aplicando un modelo. Bueno, veamos acá qué sucede. Partimos de una caída de 20 a 4. En realidad acá tendríamos 16 voltios de tensión, ¿sí?, entre estos dos terminales. Ahí. Y ahí, ¿sí?, como está en oposición, este es más 20 y este también es como si tuviera una fuentecita acá. Así. Y la otra está en oposición. Acá se van a restar esos valores que tenemos acá. ¿Y qué pasa? El más positivo es esta zona, porque tiene 20 y este tiene 4. Entonces se aplica este positivo a este diodo, este queda abierto, no se enciende, por eso está representado acá, ¿sí? Y el superior sí entra en conducción. Entonces se redibuja y la zona por donde va a circular la corriente va a ser esta. Y se cierra el circuito. ¿Está? Sencillo. No hay nada más que hablar.
Ustedes tienen que leer la bibliografía que está ahí puesta y rearman el circuito y resuelven. Bien, acá tenemos 12 voltios. Dijimos que esto es como si fuese la fuente que estuviera puesta ahí. ¿Sí? Entonces, aplicamos el circuito, el modelo, pero fíjense que uno es de germanio y el otro es de silicio. Teóricamente, que se polariza primero es este, por eso que este es el que se le pone el modelo de la fuente 0,3 y el otro queda como abierto. No logra polarizar los 0,7. Ese sería la. Y la corriente, una vez más, circula así, de esa manera. ¿Está bien? Bastante sencillo, ¿no? Bueno, veamos acá. ¿Qué sucede en este circuito? Tenemos dos diodos de silicio y dos resistencias. Si esta resistencia que está dibujada de esta manera, la redibujamos el circuito. Sí. Este punto de la red eléctrica, la resistencia se puede dibujar de esta manera. Esa sería una forma para ver más claro que esta resistencia de 1 está en paralelo con el diodo 2. ¿Sí? Y si por esas casualidades de la vida el diodo este conduce, que es lo que evidentemente parece que va a suceder, la resistencia va a estar en paralelo con una caída de 0,7 voltios, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces, esos 0,7 ya es valor conocido, lo dividen sobre 3.3 valores y usted obtiene el valor de la corriente I. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos el valor de esta resistencia? Entonces, habrá que plantear otra malla. ¿Está bien? Entonces, la I1 ya está definida. Veamos cómo sacamos la otra. ¿Sí? Entonces hay que ver las caídas que va teniendo B2. Acá ya tenemos 0,7 de cae acá. Esta también cae 0,7, entonces acá está cayendo E menos 0,7 dos veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? 20 menos 0,7 dos veces. Nos da 18,6 la tensión que cae en la resistencia. Está abajo la horizontal. Se divide sobre su valor y tiene la corriente. ¿Sí? Bueno, vamos a otras aplicaciones de los diodos. En este caso, ¿cómo podríamos hacer unas compuertas sencillas? ¿Sí? Entonces, no es lo que se utiliza no es TTL, esto sería parecido a lo que era la lógica DTL. ¿Sí? Fíjense, esta sería la forma de establecer una configuración OR. Tenemos la carga, donde vamos a tener el valor de voltaje o no voltaje. Si esto queda al aire, está en 0 voltios ambos terminales y obviamente no hay conducción acá y el voltaje que vamos a medir en VO va a ser la masa que tenemos acá. Ahora, si a alguno de los dos se le pone los 10 voltios, que sería nuestro valor de tensión máximo, nuestro 1 lógico, este se activa y estos 10 voltios se propagan acá. ¿Sí? Que es lo que vemos acá en este circuito. Aplicamos los 10 voltios, esta condición, se polariza y va a llegar en realidad a 9,3 porque ese 0,7 tiene que caer en el diodo. ¿Sí? Llega este voltaje positivo, se pone el positivo acá y a este no lo hace conducir. Fíjense que no sucede lo que aparentemente cuando uno está aprendiendo puede cometer el siguiente error de pensar que esto va a querer volver por allá. Y no, porque fíjense que acá está en oposición, entonces esto va a quedar abierto. ¿Sí? Y por más que esté esto a masa, los 0 voltios que están observando ahí. ¿Está bien? Ese sería y lo mismo sucedería si fuera al revés. Acuérdense que la compuerta OR es del tipo, las OR y las AND son conmutativas. Bueno, acá
acá tenemos representado lo que habíamos dicho previamente. Y si las dos dan